Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Quería saber si lograste ver antes de iniciar, bueno, saludo primero, a ver si llegaron los videos. Bueno, porque hoy es nuestro último día de capacitación. Lo que voy a tomar es muy cortico. Después de que yo hable, entonces nos van a mostrar unos videitos. Son dos ejemplos que quiero para que refuercen lo visto en las clases anteriores, ¿sí? Todo es recorderis. Entonces, hoy vamos a ver sobre normatividad y la documentación, que esto es importante para cuando tenemos establecimientos abiertos al público o cuando hacemos procesos de alimentos. Entonces, iniciamos. Eh, la primera reglamentación o normatividad que sacaron en Colombia con respecto a alimentos fue la Ley Novena de 1979. Aquí hablan todos los aspectos sobre la parte sanitaria de todos los establecimientos en general, incluyendo los de alimentos. Pero como esta parte fue esto era muy superficial, esta información, entonces en 1997 encontramos el decreto 3075 de 1997. Ya aquí este decreto era solamente en alimentos, todo lo relacionado con la parte de construcción, cómo deberían estar las instalaciones, los equipos. Aquí se hablaba también sobre todos los procesos de sanidad. En fin, todo lo que se requiere para poder entregar un alimento de calidad e inocuidad. Luego le hicieron algunas reformas a este decreto. A ver, una de las cosas que tenía este decreto era que solamente se dictaban 6 horas de capacitación. Entonces, las personas que querían tomar esta capacitación tenían que inscribirse, o sea, el profesional que podía dictar esa capacitación tenía que llevar la hoja de vida a la Secretaría de Salud de donde fuera, el municipio o la ciudad, tenía que inscribirse, tenían que aprobar su hoja de vida con todo lo que iba a presentar. De ahí empezaron, digamos, 7 de la mañana, terminaban a la 1 de la tarde, pero Secretaría de Salud tenía que llegar a verificar si realmente dictaban el curso. Entonces, dentro de la inscripción uno tenía que demandar el nombre de cada uno con el número de la cédula, la dirección, la hora, y ahí llegaba a Secretaría de Salud, pero como no había todos los profesionales para verificar las diferentes capacitaciones, entonces empezaron a hacer modificaciones. Ahí también se dieron cuenta que en 6 horas la persona en el año, pues había unos que llegan tarde, otros que se dormían, porque son 6 horas, donde la mayoría de tiempo lo que hacían era mostrarles videos y pues hay personas que están muy cansadas por sus labores diarias, entonces no quedan ahí dormidas. Entonces no estaba funcionando esta parte. Otras cosas eran que si ellos no veían que estaban los participantes que estaban inscritos, entonces no valían el curso. Bueno, era una infinidad de cosas. Pero entonces decidieron cambiarlo y sacaron la resolución 2674, ya se me estaba olvidando, del 2013.
en donde le hacen unas pequeñas modificaciones del decreto 3075 y resaltan algunas cosas, pero son, o sea, el 95% corresponde al decreto 3075. La resolución fue porque le hicieron modificaciones que eran importantes, dentro de las cuales está la cantidad de horas para la capacitación, en donde ya no es una capacitación de un solo día, sino se tiene que hacer una capacitación continua para que las personas vayan captando bien la información. Pero el resto casi todo viene siendo igual. ¿De qué se trata? Aquí en la resolución lo que quedó es que a nosotros nos verifica Secretaría de Salud cuando llega a un establecimiento de alimentos. Ellos verifican todos los procedimientos que estamos desarrollando y que los hagamos de manera adecuada, con los procesos higiénicos adecuados, que las instalaciones están adecuadas. Entonces ahí empiezan a verificar pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, desagües, instalaciones sanitarias, empiezan a ver la iluminación de los lugares de proceso, empiezan a verificar la ventilación, las áreas de proceso, las áreas cuando son de venta y las áreas de almacenamiento, las temperaturas, empiezan a ver la capacitación del personal continuo, la certificación médica, en donde dentro de la certificación médica antes exigían que tenían que presentar los exámenes de frotis de garganta, en donde verificaban con el frotis de garganta que no tuviese virus, ningún tipo de virus, la persona que estaba manipulando alimentos. Hacían KOH de uñas o raspado de uñas y de piel de manos para saber que las personas no tenían hongos. Tenían que llevar el coprológico para saber que la persona que estaba manipulando alimentos no tuviese parásitos, porque si tenía alguna de estas tres condiciones, pues no les permitían trabajar con alimentos. La capacitación continua, los procesos de higiene, las dosificaciones en cuanto a los procesos de higiene, verifican, a ver, ¿qué más? Las temperaturas que se están tomando, todo lo que, en pocas palabras, todo lo que se trata de la capacitación, es lo que ellos están verificando continuamente cuando hacen sus visitas de supervisión. ¿Qué más les puedo decir? Ahí nosotros tenemos, o sea, cuando trabajamos con alimentos tenemos que hacer una serie de formatos o planillas en donde verifiquemos las entradas de la materia prima, que es una de las principales. Tenemos que también tener unas planillas para cuando los productos sean rechazados, entonces uno verifica y va anotando qué producto fue rechazado y cuál fue el producto de qué empresa. Dentro de las planillas de materia prima tenemos que anotar los lotes, fecha de vencimiento, hacer un control de organolépticos, o sea, verificar el color, olor, sabor, textura. Bueno, aunque el sabor por lo general no se califica porque pues es difícil, digamos, que llegó un queso y uno destaparlo y mirar a ver, sino simplemente las otras características se tienen que llevar, cómo traen el alimento, si tenemos todos los conceptos sanitarios, tanto el INVIMA para cuando son fabricantes de alimentos o la Secretaría de Salud, el concepto sanitario favorable, que sea un puntaje favorable. Si tiene un desfavorable, pues no podemos recibir ese producto de ese proveedor. Tenemos que bueno, en cuanto a la parte de materias primas, si hacemos, por ejemplo, si tenemos un restaurante, tenemos que tener planillas de alimentos calientes, alimentos refrigerados y alimentos congelados, las temperaturas, que las temperaturas en alimentos calientes estén a mayor de 65 grados centígrados para garantizar la calidad, que si son alimentos refrigerados están entre 0 y 5 grados centígrados
para garantizar la calidad, y que si son congelados y si son carnes, tiene que ser menor de 10 grados, de menos 10 grados centígrados, que esté más o menos entre menos 10 y menos 20 grados centígrados para garantizar la calidad y garantizar que no hay crecimiento microbiano. Eh, También tenemos que tener unas planillas en donde garanticemos que todos los días se le hace limpieza y desinfección a cada una de las partes del establecimiento. Si es la parte de los procesos, entonces en la parte de procesos tendremos las estufas, la nevera, la trampa de grasas, la campana extractora, los asadores, absolutamente todo se tiene que verificar: las paredes, los techos, el piso, las ventanas, los utensilios que vamos a utilizar. Si es en la parte de ventas, pues las mesas, pisos, techos, paredes también, de igual manera. Si donde colocamos, digamos, cuando vamos a despachar el alimento, entonces los mesones de despacho, se podría decir, la registradora, las mesas, sillas, las instalaciones sanitarias que estén adecuadas, que tengan su tapa, que haya papel higiénico, haya toallitas desechables, que haya jabón antibacterial, que no sea, hoy en día ya están revisando que se debe tener, tanto en procesos como en los sanitarios, llaves que no tengan contacto directo con la mano, sino que sean por calor o, o con el pie, que se puedan prender para evitar contaminación de las manos. Principalmente en esa planilla se debe colocar esto, planillas del aseo, si vamos a utilizar transporte, ya sea moto, ya sea bicicleta, o ya sea un furgón o un carro especial para alimentos, entonces se deben llevar también los controles sanitarios. Los procesos de higiene de los sanitarios, orgánicos e inorgánicos, y los residuos, y todo lo que es reutilizable. Entonces tenemos que tener un punto de control ecológico, que son las 3 canecas de diferente color, en donde vamos a utilizarlos para los diferentes tipos de basuras. ¿Qué más nos solicitan en esas planillas? Cuando utilizamos aceites para hacer frituras, ya sea pollo frito, qué sé yo, entonces ese aceite tenemos que, el aceite quemado tenemos que reunirlo, y hay empresas que compran esos aceites para hacer biocombustible, entonces tenemos que también tener una planilla de qué empresa está recolectando. Ellos compran ese aceite quemado, qué empresa lo está recolectando, y si ellos tienen la certificación del medio ambiente para recolectarlos. También nos piden, bueno, el control de plagas, en donde semanalmente o diariamente o mensualmente se hace una revisión en todas las instalaciones para verificar que no haya ni moscas, ni cucarachas, ni presencia de roedores, ni otro tipo de plagas. Entonces eso también se tiene que llevar en el listado. Y a nivel general, el estado de salud de cada uno de los participantes en este establecimiento, en donde que no tengamos gripa, que no tengamos, todo va relacionado ahorita todo va relacionado con el COVID, entonces eso nos lo exigen, que tenemos que tener una planilla donde garanticemos que nos estamos bañando cada vez que cambiamos de actividad las manos, como corresponde, que tenemos el uniforme, que cargamos un uniforme o que tenemos un uniforme de colores claros, que se nos pueda ver lo sucio o lo limpio que esté. Entonces, tenemos que también colocarlo ahí, y principalmente eso, y dotación. Entonces, todo eso reúne, ¿para qué?
porque como ellos no pueden estar todos los días verificándonos si limpiamos, si no limpiamos, entonces las listas de chequeo es lo que nos está, lo que estamos mostrando nosotros y estamos diciendo, bueno, todos los días hacemos una revisión para garantizar que todos los procesos que hacemos son higiénicos y que el alimento que estamos ofreciendo es de calidad e inocuidad. Eso es principalmente lo relacionado con la normatividad, en donde hay que tenerlo en cuenta y que de una u otra manera la charla que yo les di está sometido todo esto que nos piden en la resolución 2674 del 2013. No sé si alguno tenga alguna pregunta. O de las anteriores capacitaciones, que algo les haya quedado ahí como en una dudita, pues con gusto estoy para resolverlas y hoy que es nuestro último día de escucharnos, yo los escucho y ustedes creo que me pueden ver, entonces cualquier cosa, pues con gusto estoy para resolver. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto diría usted que se cumple toda esta normativa? Porque pues yo creo que todos hemos entrado a restaurantes donde hay moscas o donde no hay papel higiénico en el baño, etcétera, etcétera. Sí, desafortunadamente nosotros tenemos ¿cómo se dice? Como una forma de pensar tan errada en donde nosotros colocamos el papel higiénico solamente cuando vemos que llegó alguna visita y para que no nos vayan a colocar la anotación, la amonestación, ponemos el jabón también porque por lo general o ni siquiera prestan los baños y siempre tiene que tener eh, baños, este tipo de locales o de establecimientos. Entonces, no puedo decir que no se cumpla. Sí hay gente que es muy juiciosa en toda esta reglamentación porque ya es costumbre y ya van adaptándose a la normatividad. Pero sí hay gente que uno mientras que está con uno con la cuchara en la mano, con la otra tiene que estar espantando las moscas y eso es parte de los procesos de higiene, en las mesas, en las sillas, en el piso, las basuras. Entonces, la idea, y por eso es que cada año se repite esta misma capacitación, porque yo en las clases digo, bueno, por favor, se tapan cuando ya llevo tantos años dictándole a la misma gente y uno pregunta y, ay, es que no me acuerdo, pero otra vez, y lo bueno es que dicen, otra vez esta capacitación, ay, qué jartera. Yo me sé ya todo, pero uno les pregunta y no han entendido cuál es la clave de poder trabajar tranquilamente con alimentos. Y yo creo que eso depende de cada uno. Si yo soy responsable de hacer las cosas correctamente o de exigir que los demás hagan las cosas correctamente, pues ahí vamos a ir bien. Pero cuando todo es como, uy, ya llegaron, entonces hay que poner todo y hay que ponerlo bonito y hay que maquillar, no, todo depende del personal o de los dueños o de los administradores que están en cada uno de los establecimientos. Gracias. Incluso en cuanto a lo que más se encuentra es lo de plagas, que se encuentran principalmente cucarachas. Y entonces por eso yo les decía, Orlando les decía en control integrado de plagas, que lo que más uno encuentra son las cucarachas y todo el mundo, bueno, hay que fumigar porque de pronto ya llevamos como 8 meses que no viene Secretaría de Salud y entonces tenemos que fumigar para que cuando lleguen no encuentren o no salgan rápidamente, ¿sí? En cambio de decir, tengo que hacer un control para prevenir que ingresen las plagas al establecimiento. Tengo que hacer un estudio de hermeticidad a ver si porque quiero evitar que alguna plaga entre por algún huequito que me quedó por ahí
no sellado. Entonces, por lo general no hacemos las cosas para yo sentirme tranquila y para hacer las cosas bien, sino lo hago es porque ya no demora en llegar a Secretaría de Salud y entonces me puede cerrar. O sea, no porque esté convencido de hacer las cosas y eso es grave. Sí, de acuerdo, de pronto podrían incluir talleres de ética. Sí, sería muy chévere, pero lo que pasa es que para la mayoría de personas, y esto es una pérdida de tiempo. Ellos dicen, ay, pero es que eso es como por llenar un requisito y otra vez la misma cuestión porque no son conscientes de la importancia, realmente la importancia de los procesos de higiene en cuanto a manejar el alimento y no entienden la capacidad que un alimento contaminado puede producir hasta la muerte de una persona. Entonces, eso es grave, eso es grave. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nos quiere contar alguna experiencia? ¿Alguna pregunta? Aquí en el municipio de Suezca no es tan frecuente la visita que debe hacer el inspector de higiene. No sé por qué razón, pero pues yo ya llevo con locales de comercio de alimentos, ya llevo más o menos 10 años, como 11 años comercializando alimentos y la visita de ellos no es muy frecuente. No sé por qué motivo, qué pasa con esas autoridades de sanidad en el municipio, porque la verdad, si vienen una vez al año es mucho, o sea, casi no las visitan. Bueno, la visita de sanidad todo depende. Ellos tienen como una especie de tablas en donde dice, si usted sacó menos, el puntaje es de 1 a 100, ¿cierto? Si usted saca menos de 70 puntos, entonces le hago la visita a los 2 meses o a los 3 meses porque está fallando algo. Cuando, cuando en las visitas saca uno menos de 60 puntos, queda con concepto desfavorable, que eso es perjudicial para el establecimiento. Cuando uno saca entre 60 y 70, quiere decir que tiene que tener cuidado y que tiene que hacer una supervisión más seguida porque algo está fallando. Cuando uno saca de 70 más o menos, de 70 a 80, ya la visita es menos frecuente, entonces ya es cada 6 meses o 7 meses que vaya a hacer la visita, entonces en ese lapso de tiempo se van degradando, se van desgastando las cosas y entonces ya cuando llegan y, ay, pero yo debía haber sacado más y saqué menos, ¿por qué? Porque ya la pared se está escarapelando, ya hay más humedad, no hay pintura que dure, ya las paticas de los mesones están oxidados, entonces eso va disminuyendo. Pero más o menos ese es el rango que tienen para las visitas. Si tengo entre 60, 70 y 80, más o menos son 6 meses, 7 meses que hacen la visita. Si tengo de 80 a 90, entonces alcanzan el año. Pero si tengo de 90 hacia arriba, puede durar hasta 2 años o año y medio para volver a hacer la visita, porque ellos le dan prioridad por la cantidad, por los poquitos profesionales que tienen, entonces le dan prioridad es a las calificaciones más bajitas. Por eso hay momentos en que ya ha pasado un año, no han venido, ¿qué será lo que es? Si uno necesita, por ejemplo, hay establecimientos que los clientes solicitan que tengan el concepto sanitario favorable lo menor de un año. Entonces, ahí es donde uno tiene que dirigirse a Secretaría de Salud del municipio, solicitar la visita o por correo solicitar la visita para que ellos lleguen y por lo que se necesita para algún cliente, los conceptos sanitarios favorables. Y es por la cantidad muy poquita que contratan de profesionales. No sé si habrá otra inquietud y gracias por esas preguntas
es importante para que todos tengan en cuenta este tipo de visitas. La visita, lo que pretende la Secretaría de Salud es garantizar que al cliente se le está dando un alimento, lo que yo siempre he dicho, de calidad e inocuidad, que tenga todos los procesos correctos y que no haya ningún alimento contaminado para que perjudique o produzca una ETA y haya una infección o una intoxicación alimentaria o una toxinfección. Entonces, Marcela nos va a hacer el favor de proyectarnos o de colocarnos 2 videos que me parecieron súper importantes para el complemento de esta capacitación. Espero que les guste, espero que lo entiendan. Sin embargo, por medio de Marcela me pueden hacer las preguntas o por mi correo o por mi WhatsApp, no sé, y con gusto yo estaría dispuesta a contestarles o si quieren alguna orientación, con mucho gusto. Las certificaciones, la otra semana ya se las estaré haciendo llegar ya a Marcela para que sea repartida en cada uno de ustedes, y les agradezco por su atención, aunque no los puedo escuchar ni no los puedo ver. Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de compartir el conocimiento que tengo con ustedes. Hasta ahora. No, pues muchas gracias, gracias por todo esto que pues nos está aclarando, nos está enseñando, que siempre es bueno saberlo. Gracias a ustedes por escucharme. Y yo no les estoy enseñando nada, simplemente todos sabemos de alguito, cositas. Lo que hago es como organizarles sus ideas y decirles, sáquenle la lógica a las cosas, que es la mejor manera para poder salir adelante. Hay normatividad que sí debemos ser puntuales, entonces por eso les digo, ustedes verifican en internet la resolución 2674 y ahí está todo lo que yo les dije, pero de manera ya más de información y más juiciosa. Sin embargo, pues traté de resumirle en estas poquitas clases eso, el decreto en la resolución 2674 del 2013. No sé, Marcela, ¿qué más sería? El video que tú quieras, cualquiera de los dos, son de empresas diferentes, no son hechos, sino fueron tomados y me parecieron súper interesantes para que podamos complementar la información que les di durante estas capacitaciones. Muchas gracias. Esa fue la final. Alimentos seguros en 7 pasos. Para garantizar la higiene de los alimentos que preparas y consumes en Sí, señora. Y los talleres y comedores de gastronomía, es indispensable llevar a cabo los siguientes pasos. Paso 1. La higiene personal y el uniforme. Es importante que para manipular alimentos mantengas una correcta higiene personal. Portes el uniforme completo y limpio. No tengas accesorios, maquillaje, perfume, esmalte. Tus uñas deben estar cortas y haber traído tu kit personal. Paso 2. Lávate muy bien las manos. Al llegar al taller o al comedor, lávate las manos siguiendo estos sencillos pasos. Primero te humedece las manos y antebrazos. Te aplicas jabón suficiente y lo frotas entre las palmas de la mano. Intercala los dedos y frota enérgicamente entre ellos. A continuación, enlaza las manos
y frota de arriba hacia abajo. Frota los dedos girando hacia afuera. No olvides restregar las uñas contra la palma de la mano. Por último, restriega las manos y antebrazos. Enjuaga con suficiente agua y sécate con una toalla desechable. Recuerda que para un eficaz lavado de manos, el tiempo de contacto con el jabón es de 1 minuto. Paso 3. Limpia y desinfecta las superficies que estarán en contacto con los alimentos. Los cuchillos, tablas de picar, mesas, equipos, entre otros, deben ser lavados y desinfectados antes de iniciar. Para ello recuerda siempre utilizar guantes de color verde, esponja o sabra del mismo color y el detergente. Ten en cuenta los siguientes pasos. Primero, aplicar el detergente en la superficie a limpiar. Segundo, restregar enérgicamente con la sabra. Tercero, si la superficie quedó limpia puedes enjuagar. De lo contrario es necesario repetir el proceso anterior. Cuarto, desinfectar por inmersión los utensilios pequeños y tablas de picar. Los equipos y mesas se desinfectan por aspersión. El desinfectante se aplica y se deja actuar entre 5 a 10 minutos. Recuerda que no requiere enjuague. Paso 4. Desinfección de ambientes. Es importante desinfectar el ambiente de trabajo antes de empezar. Para ello se utiliza el frasco aspersor, rociando el desinfectante de arriba hacia abajo en toda la cocina o comedor. Paso 5. Limpia y desinfecta los alimentos tales como frutas y verduras, alimentos en bolsas, latas o cajas. Para ello debes preparar la solución de desinfectante teniendo en cuenta la cantidad recomendada en los instructivos que se encuentran en las cocinas y comedores. Los alimentos se desinfectan por inmersión durante 3 a 5 minutos. Recuerda que no requiere enjuague.
6. Durante la práctica. Durante la práctica recuerda lavarte frecuentemente las manos y desinfectar ambientes antes de emplatar. Mantener tu área de trabajo limpia y organizada. Hacer una disposición correcta de los residuos en las canecas de basura según la clasificación establecida. Paso 7. Limpieza y desinfección final. Al finalizar el taller, debes realizar la limpieza y desinfección de todas las superficies, equipos, utensilios utilizados, así como también los pisos, paredes, rejillas. Los residuos deben ser llevados al cuarto de basuras y depositarlos en los contenedores. Recuerda que una buena limpieza y desinfección contribuye a disminuir la aparición de insectos y roedores, así como también a reducir la presencia de microorganismos que contaminan los alimentos. Ese es uno de los videos que quería que escucharan y vieran. Espero que haya sido, hay cositas pequeñitas que yo les di más concentradas, por ejemplo, en la limpieza y en la higiene de los alimentos, pero a nivel general, eso es la parte importante de manipulación de alimentos. Ahorita sigue el otro, entonces esperemos a ver. Miércoles. Higiene y manipulación de alimentos. Hace millones de años, un microorganismo como este dio origen a la vida en la Tierra. Para sobrevivir necesitó de agua, minerales y nutrientes. Paradójicamente, otros microorganismos como este podrían afectar la salud de cualquier ser humano si no se tienen los cuidados adecuados en la manipulación de los alimentos que nos brindan los nutrientes que nosotros necesitamos para sobrevivir. La cadena de producción alimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones por las que pasa un alimento desde la granja hasta la mesa. En todo ese proceso se deben mantener unas normas mínimas de higiene y manipulación que garanticen a los consumidores la inocuidad de los alimentos que se van a consumir. Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes para el ser humano. En el capítulo de hoy veremos las normas de higiene personal y conductual que son responsabilidad del manipulador de alimentos. Manipulador de alimentos es cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. La palabra higiene es atribuida a Higeia, diosa protectora de la salud de la antigua Grecia. Los griegos, así como los romanos de la antigüedad, se caracterizaron por ser bastante higiénicos. Solían asistir a termas colectivas para mantenerse limpios, evocando un sentido purificador en el acto. Las personas de la Edad Media y el Renacimiento, en cambio, profesaban una particular alergia al agua por considerarla transmisora de enfermedades y más bien consideraban que quitar la suciedad de la piel implicaba quitar una barrera
que les podía proteger de enfermedades. Es solo hasta la Revolución Industrial cuando se empieza a desarrollar una normativa con respecto a la higiene. En la medida en que empieza a haber, después de la Revolución Industrial, inversión en infraestructura para transformar el producto, empieza a haber también un desarrollo de normas, la norma asociada a la tecnología. Se crean estándares de producción, inicialmente de producción industrial. Entonces la producción industrial obliga al desarrollo de niveles mínimos, digamos, de higiene en los lugares, asepsia en las cocinas. Pensemos como en producción industrial, ¿no? Asepsia de las personas. Y de la producción industrial, los mismos restauradores, toda la gente que está metida en el negocio de las cocinas, empieza a asociar estándares de producción con calidad que genera productividad. Entonces empieza a cambiar, digamos, la cocina cuando empiezan a haber unas medidas mínimas en términos de manejo de ciertos alimentos. El mismo productor se encarga de hacer una capacitación, digamos, de manipulación y manejo. La gente empieza a sentir, digamos, la necesidad y empiezan a abrirse escuelas de formación técnica, como el SENA, que genera unos estándares, ¿cierto? Y los estudiantes que van allí aprenden, digamos, unas normas mínimas técnicas que tienen que ver con normas también de comercialización, mínimas. Millones de microorganismos como este están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Algunos son necesarios y beneficiosos para el cuerpo y para la producción de algunos alimentos, pero otros son nocivos para la salud y pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos. El hombre está en constante relación con estos microorganismos a través del aire, la tierra, el agua y las superficies. Por esta razón, si se trata de un manipulador de alimentos, es decir, de una persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe cumplir con una serie de normas mínimas para garantizar la inocuidad de esos alimentos. Uno cuando monta un sitio, un restaurante o cualquier sitio de comidas para vender comida al público, tiene la responsabilidad de entregarle al cliente un alimento sano, lo que se denomina en el lenguaje de manipulación de alimentos inocuo. Entonces, cuando muchas veces se encuentra en la palabra inocuidad, quiere decir sano y en perfecto estado. Garantizar la inocuidad de los alimentos implica lavarlos, desinfectarlos, cocinarlos completamente, evitar la contaminación cruzada y mantener en óptimas condiciones de higiene los lugares de transformación y preparación de estos. De la misma manera en la que se higienizan y desinfectan espacios, superficies y herramientas de trabajo para la manipulación de los alimentos, el manipulador de alimentos, es decir, cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe poner en práctica normas de higiene personal y conductual. La higiene personal tiene que ver con el aseo del cuerpo, cabello, boca, manos y uñas, entre otros. La higiene conductual, por su parte, está relacionada con los comportamientos que debe tener el manipulador de alimentos mientras esté en contacto con ellos. Para uno empezar a trabajar en Bioplaza, por ejemplo, primero llegan, uniformarse, colocarse su uniforme, lavarse las manos, colocarse los guantes, el tapaboca, para empezar su proceso en la cocina. El aseo, el baño diario, las uñas, en el momento que llegamos el lavado adecuado de las manos, el cambio de ropa con el que vamos a manipular la carne, los utensilios, guantes de látex, plástico, tapabocas, la gorra, para que haya el menor contacto posible con la carne y no contaminarla. Para tener una persona en parte de alimento, también toca ver el perfil de la persona. No podemos tener tos, gripa, no tenemos que tener las uñas largas, sucias, nada de eso. Porque usted por algo que usted pierda en esto,
puede infectar los alimentos y eso viene para todo. Con eso usted tiene para infectar a muchísimas personas. Sí, porque aquí no viene una ni vienen dos, sino que aquí viene mucha gente. ¿Sabe cuál es el acto más sencillo para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos? A. No dar la mano al saludar. B. Lavarse las manos. C. Cambiarse de ropa a diario. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Buenas prácticas en la manipulación de la carne, Protección y conservación de alimentos. La respuesta es la B. La manera más fácil y sencilla de evitar enfermedades transmitidas por alimentos es lavarse las manos, teniendo especial atención en el lavado debajo de las uñas y entre los dedos. Un manipulador de alimentos es cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Toda la limpieza y desinfección de los espacios, superficies, maquinaria y utensilios de trabajo quedaría anulada si el manipulador de alimentos rompe con las normas de higiene personal o conductual. Un solo error en este sentido puede fracturar el buen curso de la cadena de producción alimentaria, contaminando los alimentos y provocando una enfermedad de transmisión alimentaria. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies y en el ser humano. Por esa razón, una de las normas de higiene personal más importantes es la ducha diaria antes de la jornada laboral. Esto ayuda a eliminar bacterias producidas por las secreciones del cuerpo y por lo tanto evita la contaminación de los alimentos. Es primordial también el correcto cepillado de los dientes, ya que ayuda a eliminar bacterias de la boca que podrían caer sobre los alimentos que se están manipulando. Las uñas del manipulador de alimentos deben permanecer cortas, limpias y sin esmalte, teniendo en cuenta que los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un exhaustivo lavado de manos antes, durante y al finalizar el proceso de fabricación, transformación, preparación y venta de alimentos es la clave más importante a la hora de hablar de higiene personal. También es muy importante lavarse las manos después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados. Igualmente hay que hacerlo después de barrer, trapear, manipular residuos, limpiar mesas y tocar dinero. Asimismo, el manipulador de alimentos debe lavarse las manos después de toser, estornudar, rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo y, por supuesto, después de entrar al baño. Una persona que prepara alimentos pero no se ha bañado las manos adecuadamente y está sirviendo directamente el producto, pues puede directamente contaminarlo y la persona lo puede consumir y puede de pronto sufrir una enfermedad transmitida por alimentos. Tal vez muchos no somos conscientes de que lo que estamos preparando y nuestras manos, que son el mayor contaminante que tenemos, pero nuestra mejor herramienta, tenemos que estarlas lavando y cuidando cada cierto tiempo porque estamos transformando los alimentos. Entonces, tenemos que garantizarle al consumidor final un alimento sano. Cuando la gente se concientiza de eso, porque lo he visto en muchas partes, inmediatamente lo captan, lo entienden y empezamos a mejorar el proceso como tal. Lo que se espera con estos programas es que la persona no solamente lo haga porque es una exigencia, sino porque es consciente de que al hacerlo va a prevenir y eso va en beneficio de todos. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Por lo tanto, el uso de ropa adecuada también forma parte de la buena higiene que debe guardar el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Es preferible que la ropa de trabajo, uniformes y delantales sean de colores claros. De esta manera se puede verificar con mayor facilidad el estado de limpieza. Los microorganismos están presentes en el ser humano. El pelo es foco de numerosas contaminaciones. Por lo tanto, el uso de gorro o malla protectora es muy importante,
ya que evita la caída de cabellos sobre los alimentos y por lo tanto su contaminación. Los zapatos deben ser adecuados dependiendo del alimento que se esté manipulando. Deben estar limpios, ser antideslizantes, tapados, cómodos y en algunos casos deben desinfectarse antes de manipular los alimentos. Por ejemplo, el uniforme tenerlo bien limpio, porque usted trabajó en el día y no se cambió su blusa o se cambió su uniforme, al otro día usted viene y empieza a trabajar con sus alimentos, de ahí puede contaminarle los alimentos que usted está preparando. El uniforme debe ser claro, tenemos que tener el pelo recogido, no usar aretes, no usar anillos, todo por contaminación. Hacer cambio siempre de los guantes. Yo estoy manipulando un pollo o estoy manipulando una fruta, algo, si voy a manipular otra cosa, tengo que quitarme los guantes, hay un jabón, lavarse bien las manos. Para todo lo que usted va a hacer, tiene que lavarse sus manos y volver y colocarse sus guantes. El tapaboca tiene que cambiárselo por ahí 3 veces en el día. Como usted se cambia los guantes, debe cambiar el tapaboca, ¿sí? Porque debe de evitarse todo lo que venga de contaminación, porque los alimentos es algo muy delicado. La higiene no es únicamente sinónimo de limpieza. La higiene conductual en un establecimiento en el que se manipulan alimentos tiene que ver con una serie de comportamientos que debe guardar o de los que debe abstenerse el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que entra en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. El manipulador de alimentos no debe probar los alimentos con el mismo cucharón con el que se preparan. No debe servir a los clientes con la mano. No debe conversar durante la manipulación o la venta porque puede caer saliva a los alimentos. No debe tocarse la boca, la lengua, la nariz, los ojos, el pelo o las orejas. No debe fumar o mascar tabaco, chicle ni limpiarse los dientes. No debe escupir, sonarse, estornudar o toser encima o cerca de los productos alimentarios. Y en caso de estar enfermo, es mejor que no vaya a trabajar porque puede contaminar los alimentos. Aquí ya tengo mucho tiempo y hasta hoy no me ha sucedido nada de eso, nada de problema. ¿Por qué? Porque en esa parte sí soy muy estricta, que mis compañeras hagamos las cosas bien, porque yo me preocupo que mis clientes estén bien. Y para mí es una felicidad de que ellos se vayan todos los días felices. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un manipulador de alimentos es un ser humano que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Por esa razón, el buen estado de salud de esta persona es primordial para garantizar la inocuidad de los alimentos. Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes. Toda persona que vaya a trabajar en la industria alimentaria debe certificarse. Para esto debe realizar un curso que lo acredite como manipulador de alimentos y realizarse los exámenes médicos requeridos, entre otras cosas. Como manipulador de alimentos, según la legislación, tú tienes que cumplir con una serie de cosas. Uno es que hayas adelantado y aprobado un curso de manipulación de alimentos. Para que te den el certificado de manipulador, tiene que ir acompañado también de todo lo que es una revisión médica y algunos análisis. Que son frotis de garganta, frotis de uñas, y el examen que se llama coprológico. Para garantizar que tú eres un manipulador de alimentos. Certificarse como manipulador de alimentos es un requisito básico para poder venderlos, pero existe un sistema de gestión llamado HACCP para sobrepasar estándares de calidad en la industria alimentaria. En caso de no contar con jabón o cloro para higienizar los utensilios de cocina de una casa, ¿qué otro elemento se puede emplear? A. Agua caliente. B. Un trapo. C. Agua de llave. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Control de calidad de productos cárnicos, Principios de nutrición,
La respuesta es la A. La mejor manera de higienizar los utensilios de cocina en ausencia de jabón o cloro es usar agua caliente. De esta manera se eliminan las bacterias y microorganismos. El sistema HACCP o HACCP, cuya sigla se traduce en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, fue desarrollado por la NASA cuando empezaron a mandar a los primeros hombres al espacio. Este sistema buscaba adelantarse a los posibles riesgos que podían correr los alimentos enviados a bordo de transmitir alguna enfermedad a los astronautas. El sistema HACCP, entonces, se constituye como un sistema de prevención más que de acción. Cuando uno transforma un alimento, hay procesos y pasos de esa transformación de esos alimentos que corren un riesgo de contaminación. Y eso lo tenemos que tener controlado. HACCP en realidad es un sistema de gestión para garantizarle la mejor calidad de ese alimento al cliente. Si yo no cumplo con las BPMs, en ningún momento puedo implementar HACCP porque no lo voy a cumplir. Entonces lo primero que tengo que concientizarme es que tengo que cumplir con las BPMs a cabalidad y ser consciente de ellas, y después puedo implementar el sistema de gestión HACCP. El sistema HACCP o HACCP tiene 7 principios básicos para garantizar la inocuidad de los alimentos a lo largo de todo el proceso de la cadena de producción alimentaria, desde la granja hasta la mesa. El primer principio es el análisis de riesgos que puede haber en el procesamiento de los alimentos. Estamos manejando diferentes cosas ahí. Cuando recibimos la materia prima, por ejemplo, tenemos que hacer una medición de temperatura para saber que la carne, y la medición de la temperatura de la carne no la hacemos en la parte exterior, sino en la parte interior de la carne que recibimos. El segundo principio es el análisis de los puntos críticos de control. Precisamente cuando yo hago la transformación del alimento, cumpliendo con todos los requisitos, en donde puedo estar cometiendo un error y me esté saliendo el alimento no sano ni inocuo, sino que tenga algún problema. Entonces yo hago un análisis desde antes, durante la producción y el proceso y la finalización, que lo finalizo con un control de calidad. El tercer principio del sistema HACCP es el establecimiento de límites críticos. Así como hablamos de las temperaturas de alto riesgo, yo tengo un margen de temperaturas en frío en que puedo trabajar, máximo 5 o 6 grados, y de ahí para abajo a menos 18, menos 24, dependiendo del alimento que yo tenga. Si tengo un helado, tiene que estar a menos 24 grados. Pero si tengo una carne, no tiene que estar a menos 18 porque el frío también quema. Entonces puede estar a menos 12 y también la tengo bien, ¿sí? Tengo unos límites críticos que tengo que establecer. Entonces yo sé que la temperatura crítica es de 6 grados a 60 grados. Entonces ahí estoy estableciendo un límite crítico. El cuarto principio del sistema HACCP es establecer los sistemas de vigilancia de los puntos críticos de control de acuerdo con el tipo de alimento que se va a producir. Una vez haya identificado cuál es el punto crítico del manejo y de la transformación de mi alimento, ya he ganado muchísimo porque ya sé cómo corregirlo, tengo que corregirlo. Y ahora tengo que generar un control o una vigilancia sobre ese punto de control crítico. Entonces yo saco muestras de mis alimentos en el antes, durante y apenas está terminado el alimento para que me hagan un análisis del alimento y yo identificar dónde está el error para que me está saliendo mal y yo saber cuál de los pasos tengo que hacer el correctivo. El quinto principio consiste en establecer los correctivos de acuerdo con los sistemas de vigilancia de los puntos críticos de control. Cuando yo establezco la vigilancia del punto de control crítico y lo estoy controlando, valga la redundancia, voy a detectar cuando no esté funcionando correctamente. Entonces, como ya tengo ese control inicial, yo lo que tengo que hacer cuando detecte ese error, tomar los correctivos necesarios para eso inmediatamente. El sexto principio es establecer un procedimiento de verificación para determinar si el sistema HACCP se está llevando a cabo correctamente. Es estar verificando que el sistema que estamos llevando de controles se esté llevando correctamente para que HACCP funcione y estemos más tranquilos en que estamos sacando un alimento sano. El séptimo principio del sistema HACCP consiste en generar el sistema de verificación y documentación. La documentación es importantísima para que uno pueda tener un control sobre los procesos. La documentación es una lista de chequeo. La persona llega y dice, las superficies de trabajo se limpian así, entonces revisa y va chuleando que la limpió, que le hizo. Genera uno una documentación. ¿Y qué hace uno con esa documentación? Esa documentación la archiva uno y la tiene ahí lista por si viene algún día alguien a hacerle un control.
Lo importante de todo esto es que nosotros no hagamos esa documentación solo porque nos van a controlar, sino porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de entregar un alimento inocuo o sano. La cadena de producción alimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones que tiene un alimento desde su producción primaria en el campo o en el mar, pasando por el procesamiento y comercialización, hasta llegar al consumidor final. Se trata, como su nombre lo dice, de una cadena que va desde la granja hasta la mesa y en la que si un solo eslabón falla, falla también el resto de la cadena. Por esa razón, seguir buenas prácticas de manufactura desde los campos de cultivo hasta el lugar de preparación de los alimentos, guardar prácticas de higiene adecuadas durante el proceso de manipulación y buscar siempre superar los estándares de calidad en la producción garantizará la inocuidad de los alimentos. Recordemos que un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Gastronomía colombiana, Cocina internacional, Conservación de frutas y verduras. Listo, esos eran los 2 videos que yo quería que ustedes los disfrutaran. Parte de la charla que vine dándoles es esa parte. Hay un pequeño cambio que hubo ahí, que estaban hablando cuando se lavaban las manos de un cepillo. El cepillo ya no es reglamentario. ¿Por qué? Porque las personas estaban enfermando con hongos en las uñas por la humedad que guardaba el cepillo. Entonces, lo de bañarse las manos con cepillo, restregárselo, ese ya está abolido. ¿Listo? Creo que hasta aquí vino nuestro acompañamiento. Les agradezco en el alma, de verdad que sí, su atención. Espero que les haya servido un montón. Tanto la charla que yo les he dado, como los 2 videitos que se pudieron presenciar, y estoy disponible para lo que ustedes requieran de alguna asesoría. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, los dejo y que tengan, de verdad, que les vaya bien en sus actividades, que es con alimentos. Mire, trabajen con el alimento de la mejor manera, como si ustedes mismos los fueran a degustar, a disfrutar. Que cuando uno hace las cosas para uno las hace con amor y con cariño y se siente. Entonces es lo único que yo les puedo decir, que sean conscientes de que toda la normatividad es por algo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Nicolasa. Muchas gracias, Nicolasa. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, adiós.